Perdón. Esta es una de las entrevistas más importantes que he tenido durante el viaje. Estoy con Philippe Dallouin, director técnico de una de las bodegas más importantes del mundo, de la familia Rothschild. Y bueno, tuvo la gentileza de darme la entrevista no en francés, sino en español. Philippe, vamos a tratar en castellano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Philippe, algo muy importante. Estamos en la cata en primer, estamos en Pauillac. Y ¿cómo defines tú que haces algunos de los vinos más emblemáticos del mundo? ¿Cómo defines un vino de calidad? Un vino de calidad. Así es. Voy más allá. Un gran vino. Un gran vino. Un gran vino. Es una gran diferencia entre un vino de calidad y un gran vino. Así es. Pues, saben, el vino de calidad es un vino que tiene fruta, balance, etc. Un gran vino tiene una complejidad que es muy difícil de buscar, que se busca únicamente en lo que en Francia llamamos el terroir, es decir, en ciertos plazos, ciertos cuarteles, a donde vamos a probar en las uvas sabores extraordinarios. A Mouton Rothschild hay sabores de uva de Cabernet Sauvignon. Como digo, si el Cabernet Sauvignon ha nacido en cualquier parte, probablemente no estaba muy lejos de Mouton. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, a Mouton hay sabores balsámicas en la uva misma, que no se busca, es muy difícil buscar en otro sitio. En Clermont, el otro chateau que tenemos, que tiene Philippine de Rothschild, también tenemos sabor a chocolate, así, o violetas, flores, que son extraordinarias. Y el gran vino, para mí, al final, es la final, el largo, el retrogusto, que es probablemente la cosa la más difícil de obtener y que viene muy naturalmente sobre estos grands terroirs, esos grandes cuarteles. Claro. Philippe, tu vino es muy famoso, el Mouton Rothschild, uno de mis favoritos, pero platícanos, hay gente que no conoce, pero que está dispuesta a conocer y sobre todo a pagar, que es muy importante al final del día, en Mouton Rothschild, sobre todo en el mercado mexicano. ¿Cómo definirías tú, en palabras muy sencillas, el estilo de Mouton Rothschild? Mouton, para ser simple, es difícil de resumir un vino con tan complejidad y con tanta historia. Y tanta historia, siglos de historia. Es que Mouton tiene una densidad de tanino muy importante, pero que no se siente, es muy suave, y también una opulencia, un sabor extraordinario, que tiene un largo en la boca y un retrogusto. Un retrogusto increíble. Cuando se bebe el vino, se van a tener el gusto en la boca 10 minutos, algo así. Que es muchísimo. Yo creo que eso, no sé si estés de acuerdo conmigo, eso es parte de una definición de un gran vino, el retrogusto de minutos, no solo de segundos. Claro. Ya. Y, Philippe, para ustedes, ¿cuál es la importancia de la cata en primer? ¿Realmente merece la pena? De la cata en primer del evento en general, donde estamos ahora. Estamos, porque van a probar el vino en primer hoy día, es porque preparamos el mercado, la venta del vino, que está todavía en barricas del año pasado, y es una tradición en Burdeos, se vende los vinos antes que sean en botellas, se llama la venta en primer, porque la venta en primer es para el consumidor. Es el mejor momento para comprar al mejor precio posible. Claro. Como hay una demanda generalmente tremenda sobre esos vinos, la venta en primer van a comprar vinos que van a tener un año después, pero el precio va a ser el más barato que va a poder tener. Entonces es porque ustedes y también todos los personales del mundo del vino, los compradores, etc., llegan en Burdeos para probar durante una semana todos esos vinos, hacer una idea, y después de esas degustaciones vamos a ofrecer el vino
a un certain precio, etc. Y a empezar las ventas en primero. Entonces, esa semana es muy importante. Ahora, claro que son vinos muy jóvenes, que están todavía en barricas, pero es importante, por supuesto, para el comprador, que el primer comprador, ¿quién es? Es el negociante de Bordeaux, ¿no? Bordeaux, de saber cuál es la calidad, si él está confidente en la calidad de tal vinos, etc. Claro. Philippe, tu chateau, Mouton Rothschild, está en una denominación muy importante e icónica, hablando de vinos de calidad, que es Pauillac. Pauillac, aquí estamos. Es que estamos justo aquí en el pueblo de Pauillac. Dime, ¿cómo definirías también en sencillas palabras la tipicidad de Pauillac? ¿Cómo es, a diferencia de otras, cómo para la gente que no conoce, pero que quiere conocer, cómo defines Pauillac? Alors, Pauillac es una pequeña apelación, hablamos de 1000 hectáreas, que son entre 18 cru classés, y en Pauillac es realmente la apelación que tiene el más de Cabernet Sauvignon, que es una uva excepcional y que da vinos muy, yo no sé si puedo utilizar esta palabra, potentes, o decimos masculinos, très masculin. Voilà. Entonces muy poderosos. Creo que es la buena definición de Pauillac. Vinos poderosos, masculinos, pero elegantes también, con bastante complejidad. Claro. Voilà. Philippe, una penúltima pregunta. Tienen vinos en todo el mundo, tienen inversiones en muchas partes de Francia. ¿Nos podrías mencionar para nuestros amigos del canal algunos de tus grandes vinos después de Mouton Rothschild? Nosotros tenemos otros vinos. En Bordeaux, por supuesto, hay todos los grandes cru classés. Hablamos de Mouton, pero hay también Chateau Margaux, Chateau Latour, Lafite. No, pero de Rothschild. De Rothschild. Sí, nosotros estamos en Chile con Almaviva, que es hoy día uno de los grandes vinos chilenos. No, sino el grande vino chileno, porque Almaviva también tiene bastante Cabernet Sauvignon, es 75% del asamblaje, y Carmenère también, que es muy buena en Chile. Y tenemos en los Estados Unidos el famoso Opus One, que hemos creado en 1979 con el Robert Mondavi Family. Esas son las dos grandes inversiones que hemos hecho hace unos años, y recién hemos comprado un château en el sur de Francia, close to Carcassonne, que se llama Domaine de Baronarc. Languedoc, absolutamente. Y que es close de Carcassonne, entre Carcassonne y Montpellier, a donde producimos dos vinos, un vino tinto poderoso, potente, de una mezcla de Syrah, de Malbec, de Cabernet Sauvignon también, de Merlot, etc. Y un vino blanco de Chardonnay que empieza a estar muy conocido. Bueno. Philippe, la última pregunta. ¿Un mensaje para el consumidor mexicano que ama tus vinos, que conoce tus vinos? ¿Algún mensaje que le quieras dar a los consumidores que nos ven? Muchas gracias para su fidelidad, y yo pienso que pueden tener confianza en lo que... Confianza, perdón. No, se ve. Confianza en lo que nos producimos, con una evolución recién también a Mouton. El año 2012 es el primer año en Mouton, en las nuevas instalaciones, en la nueva bodega. Entonces es un año histórico para nosotros. Perfecto. Philippe, muchas gracias, es un honor, sabemos que estás muy ocupado, pero es un honor para mí y para México que nos hayas concedido esta entrevista. A tu salud. Salud. Gracias.